Los argentinos tienen miles de costumbres que los identifican. Las empanadas, el asado, el fútbol, los presidentes corruptos. Pero hay una que destaca por sobre todas las demás. Requisito excluyente para obtener la nacionalidad y sinónimo de deportación para quien lo niegue: el mate. Muy buen mate. Bueno, Muy bueno. Me mucho. Muy rica la yerba. No, gracias, no me gusta el mate. ¿Cómo no te gusta el mate? No me gusta, boludo. Pero boludo, esto es Argentina, ¿cómo no vas a tomar mate? Bueno, sí, soy argentino, pero no me gusta el mate. No, Bueno, pará, le ponemos azúcar, mate dulce, sí, no tomas. me gusta ninguna Bueno, te forma. vas a tener que acostumbrar porque acá toda mi familia toma mate. Bueno, y a mí no me importa una mierda. A lo largo de esta presentación van a evidenciar las peripecias por las que tiene que pasar quien se atreva a negar este derecho divino. Para entender su importancia actual, es necesario conocer su historia. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando el mismísimo Dios estaba estudiando para ser Dios, en una de sus sesiones maratónicas de estudio, se dio cuenta que le hacía falta algo para entretenerse entre apunte y apunte. Fue ahí cuando se le ocurrió inventar el mate. Al otro día fue a la facultad con el termo bajo el brazo y le invitó un mate a la profesora de la materia, libre albedrío. Al probar semejante maravilla de infusión, la docente le dio por aprobada la materia y la carrera. No hacía falta estudiar más. Después de semejante invención, Dios ya debía ser considerado Dios. Bueno, tal vez el origen del mate no sea tan así, pero eso es lo que perfectamente podría contarle un argentino al resto del mundo. Un argentino al que le gusta hablar sin saber. ¿Dónde se vio eso? De cualquier manera, fuentes confiables nos cuentan algo muy diferente. Para los indígenas, el árbol de mate era un regalo sagrado de los dioses, y de hecho el mate tenía para ellos un significado especial y espiritual, además de su valor nutritivo. El origen del mate se asume que fue en tierras guaraníes, es decir, Paraguay, noreste de Argentina, sur de Brasil, sureste de Bolivia y extremo norte de Uruguay. Pero en un artículo de Wikipedia, que para nada parece estar escrito por un argentino, se afirma que los utensilios más antiguos para tomar mate fueron encontrados en Santa Fe. Al parecer, los indígenas pioneros en esto lo hacían sin bombilla, es decir, como si fuera el té de toda la vida. Es interesante destacar el hecho de que ya desde hace cientos de años, el mate era una costumbre muy arraigada por estas tierras. Es decir, antes de que Argentina fuese Argentina y antes de que existieran el resto de países limítrofes, el mate ya era una costumbre, por lo que las discusiones sobre quién lo inventó no tienen sentido. Eso sí, los chilenos no fueron. Siglos después de que los guaraníes transmitieran esta costumbre a los colonizadores y el mate como objeto sufriera miles de transformaciones, los argentinos siguen dependiendo de esta infusión como si se tratara de una droga. Para estudiar, para trabajar, en reuniones, estando solos, cuando hace frío, cuando hace 30 grados de calor. En fin, se podría decir que hoy en día esta cultura está más arraigada que nunca. El problema, si se le puede llamar así, es la discriminación que puede haber hacia las personas que no disfrutan de tomar agua caliente. Esta discriminación ha llegado a tal punto que el hecho de tomar o no tomar mate puede definir quién va a ser nuestro presidente. Durante su campaña política, antes de ser electo presidente de la nación, Mauricio Macri fue acusado de tomar mate para ganar votos, ya que antes de eso nunca había tocado una bombilla. Sea esto cierto o no, es fácil recordar imágenes de políticos en épocas de campaña compartiendo mates con la gente para mostrarse en las fotos como personas cercanas al pueblo. De lo contrario, aquel que no comparte esta costumbre puede ser condenado. Por ejemplo, a la expresidenta Cristina Kirchner, hace poco más de un año, una seguidora le invitó un mate en medio de los flashes y de varias miradas observando, y la ex primer mandataria se vio sorprendida, como si le hubiesen preguntado si prefería curar el hambre mundial o encontrar la cura del cáncer. Ante esto, Cristina lo rechazó diciendo: No tomo mate. ¿No? Así de chupar. No, bueno, está muy bien, te queremos. Gracias. La ola de críticas que recibió a través de redes sociales por rechazar la invitación fue bastante impactante, como si hubiese rechazado el abrazo de un niño. De hecho, en la entrevista que realizó aquel día, pidió un mate cocido al aire para enmendar el error que había cometido antes. Moraleja: político tomando mate cocido mata a político tomando mate. Pero eso no es todo. Los casos más extremos de rechazo social
no se ven en las situaciones en las que alguien omite una invitación de mate, sino cuando además de rechazar la invitación, la misma persona decide tomar alguna otra bebida, como por ejemplo la infusión más elitista, ruin, horrible e inglesa de la historia: el té. El hecho de que en Argentina elijas tomar té antes que mate puede marcarte definitivamente como un burgués que odia a la clase baja. Esto no tiene fundamento alguno, porque desde el vamos, la infusión que te guste no marca tu posición social. Y si el motivo de la diferenciación es el precio, entonces el mate debería ser considerado mucho más elitista que el té. Comparando precios, un paquete de yerba puede salir más de 100 pesos, y una caja de saquitos de té sale alrededor de 20 pesos. Por eso el fin, de parte de alguien que no toma mate, o toma a veces por obligación, es dejarles una pregunta: ¿podemos al menos en verano tomar algo frío? Y a modo de moraleja, no etiquetemos a las personas por lo que toman o dejan de tomar. El mate no es solo para adultos, la chocolatada no es solo para niños, y lo que nos hace argentinos es algo mucho más profundo que una costumbre. No discrimines a tu amigo que no toma mate, incluílo en la ronda.